Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en alto, con alegría de corazón. Yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer. En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar. Yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Buenas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en comunión para darle inicio a este estudio. Que sea el Padre, el Espíritu Santo que nos revele a cada uno de nosotros. Padre amado, mi Señor, mi Dios, a ti te presentamos, Padre Santo, este estudio, mi Dios, Padre amado, con el propósito principal de que germine en nuestra vida, en nuestra alma, Padre Santo, y que demos fruto, mi Dios, de lo que aprendamos, y principalmente que lo que escuchemos, a lo que digamos amén, de lo que hablamos, Señor mi Dios, lo pongamos en obra, Padre Santo, mi Dios. Danos sabiduría, ensancha, mi Dios, nuestra mente, Padre amado, nuestro entendimiento, de poder, Señor mi Dios, Padre amado, asimilar cualquier enseñanza, Padre Santo, y que sea fructífera, mi Dios, en nuestro ser. Te presentamos esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este estudio, culminando ya, conociendo mi fe, último estudio en base a esta serie, el estudio número 8, conociendo mi fe, 2 meses, abordando, escudriñando en base a la fe, con el propósito de que aprendamos a poder manejarla dependiendo de la fe que portemos, que cada uno de nosotros tiene un nivel diferente a otro, pero en ese nivel los milagros suceden. Lo que tenemos es que conocer cómo trabaja, cómo funciona, y ese es el propósito de este estudio, de esta serie, para poder ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Preguntas. La número 1. ¿Dónde podemos encontrar la historia del centurión de Capernaum? ¿Y dónde más? Lucas 7. ¿Cuál de estos 2 evangelios explica con más detalle la historia? Lucas tiene una explicación más vasta de este relato. Lucas 7, comparado con Mateo. Mateo en sí se va, si lo ponemos a ver, se va como más al grano, se va más a la situación, no abarcan tanto detalle. Número 3. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los llamados evangelios sinópticos. ¿Y qué significa esta palabra? Sinópticos. Visto junto, es del griego sin, que quiere decir junto, y óptico, vista. Junto sería visto junto. ¿Por qué? Porque son bastante similares. En estos 3 evangelios encontramos prácticamente los mismos relatos. ¿Qué quería este centurión? ¿Cuál era el motivo del centurión acercarse a Jesús? ¿Qué es lo que él quería? Específicamente, no, sanidad, pero no de la hija. Él quería una sanidad, un milagro, pero ¿para qué? No era para él no estaba pidiendo nada para él.
Él quería sanidad para su siervo. Ni siquiera era un familiar, era un siervo, un simple siervo. Era su amigo. Aquí vemos la importancia de ser intercesor. Él fue un intercesor, cumplió esa función, intercedió por aquel que estaba en cama, enfermo, a punto de morir, agonizando, y hizo todo lo posible para que fuese sanado y fuese salvo. Aparte de la fe que portaba este centurión, ¿qué llevó al centurión a actuar de esa forma específica? Aparte de la fe, sabiendo que la fe fue lo que movió todo, pero ¿cómo él dio esos pasos correctamente? Que puso al maestro a decir que no había fe como esa. Correcto. Y sabía cómo funcionaba el mando, los rangos. Él sabía cómo se manejaba eso, y de la misma forma, porque Pablo dijo que lo que vemos aquí fue hecho de lo que no se ve. Entonces, de esa misma forma como se manejaba, con rango, con respeto, con autoridad, con voz de mando, por eso él sabía exactamente que el maestro ni siquiera tenía que verlo, ni siquiera tenía que ir al lugar, solamente tenía que decir la palabra, porque él sabía que el maestro tenía autoridad. Y solamente él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque si a él iban y era decisión de él hacer algo, él nada más daba la palabra y sus subalternos iban y hacían el mandado. O sea, cumplían lo que él decía. O sea, de esa forma, por eso él fue de esa forma, ni siquiera fue, por eso él envió y pasó lo que pasó con él. ¿A quiénes envió el centurión hacia Jesús? A unos ancianos. ¿Y por qué envió a los ancianos? Porque él había otorgado una sinagoga. Sí, pero ya lo había hecho. Ya él le había construido una sinagoga. Para que dieran testimonio de que se amaba el pueblo. También. Él dijo, voy a enviar, movió la ficha correcta, déjame enviar a un grupo de judíos que yo le construí una sinagoga para que vaya e interceda por mí y hable y también diga que yo amo el pueblo de Israel, y por eso hice lo que hice antes de todo. O sea, todo lo que él había hecho no era con fin de un beneficio, sino él lo hizo porque amaba al pueblo, pero cuando tocó cobrar se aferró de ahí, que no está mal ante Dios. Eso no es una exigencia a Dios, sino una forma de traer a memoria, como la Biblia aparece y así mismo lo dice, traer a memorias aquellas cosas que uno ha hecho aquí y ha actuado conforme a la obra, conforme a la obediencia a la palabra. Con las buenas obras, obediencia a la palabra que hacemos en la tierra, yo había dicho anteriormente que estamos teniendo méritos en el cielo, y debemos saber y entender esto para poder pedirle a Dios con base. O sea, con nuestra buen accionar conforme a la palabra de Dios, estamos haciendo méritos, acumulando méritos en el cielo, y eso lo podemos en algún momento aferrarnos de ahí, pero todo en sí sabemos, y hago un paréntesis, está primeramente si está alineado al propósito de Dios y a su misericordia. ¿Qué rey también se aferró a la obediencia de la Torá para conseguir misericordia de Dios? El rey Ezequías. Eso está en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. El rey Ezequías se aferró a esto porque ya Dios había mandado al profeta Isaías a darle la noticia de que iba a morir. Él se aferró, le rogó a Dios, hizo lo que tenía que hacer y apeló a su misericordia, y Dios lo escuchó.
¿En cuáles de los evangelios sinópticos se encuentra la historia de la tempestad en la barca? Mateo en sí está en los tres. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 8. ...8:22, correcto. Marcos 4:35 y Mateo 8 del 23 al 27. Si ustedes, así, aquellos que tienen Biblia, en la parte de abajo, como se había dicho, aquella de estudios, le va a decir dónde usted puede encontrar también ese mismo pasaje, pero en otro libro. O sea, ya sea en uno de Marcos, el de Lucas o viceversa. Pero si ustedes también tienen la aplicación de la Biblia, la que mayormente todo el mundo tiene en el celular, ahí también, abajo del encabezado, ustedes van a ver, por ejemplo, si ustedes van a Mateo 8:23, ahí le va a salir el encabezado de esa historia, y debajo de ese encabezado está los otros pasajes que ustedes pueden encontrar hablando de lo mismo. Eso es una ayuda para que ustedes hagan las comparaciones y lean exactamente las tres versiones o las dos versiones, dependiendo cómo lo hayan escrito. ¿Dónde podemos encontrar la historia del paralítico que bajaron por el techo? Mateo 9, Marcos 2 y también en Lucas. O sea, están en las tres. Esas tres historias están en los tres, en los evangelios sinópticos. Según los tres relatos en los evangelios sinópticos, ¿la fe de quién fue que movió a Jesús a hacer el milagro al paralítico? De los amigos, exactamente. La fe, como dice literalmente la palabra, la fe de ellos fue que hizo el milagro. ¿Por qué, si el paralítico buscaba caminar, Jesús le perdonó sus pecados? Yo había dado dos pensamientos personal, no sé si lo anotaron, pero también pueden decir lo que ustedes crean. ¿Por qué ustedes creen, si el paralítico lo que quería era caminar, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? ¿Se una? ¿Está bien? También. Sus pecados. Exactamente. Y también la más simple, que quizá él no quería caminar, lo que quería era salvación, que le perdonara su pecado. Nosotros, había dicho que nosotros quizás estemos pasando por una prueba, pero debemos poner nuestra fe a trabajar y creer que Dios en algún momento se va a manifestar. Pero debemos saber pedir, debemos saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Jesús, por la incredulidad de los escribas, curó al inválido. O sea, en Dios no hay barrera alguna. Jesús, por la incredulidad de aquellos escribas que estaban cabildando, o sea, hablando, ni siquiera hablando, pensando de que como Él si está diciendo que sus pecados son perdonados si Él no es Dios. Entonces, vemos cómo en Dios no hay nada que pueda impedir que Él obre. Y trabaja de una forma, como lo sabemos, que solamente Él entiende. El maestro en esto nos enseña que si tenemos fe y estamos rodeados de personas incrédulas, esa atmósfera contraria no tiene poder para invalidar tu fe. Al contrario, para que esos incrédulos sean también testigos, Dios puede darles más de lo que tú pides. Todo para la gloria de Dios. O sea, estamos en
unidos. Estamos en un día, en la iglesia, y venimos con la fe de que Dios va a hacer algo. Puede ser que haya una atmósfera pesada, pero esa atmósfera no tiene el poder para controlar tu fe. Tú eres el que te deja dominar de esa atmósfera. Por eso tenemos que mantenernos enfocados, y eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, como el maestro habla de lo mismo. Entonces, muchas veces las distracciones nos desenfocan. Por eso Pedro, en el momento de caminar, se hundió, se distrajo por la tormenta. Podemos distraernos por nuestros problemas, podemos distraernos por cualquier cosa. Si usted es de lo que se distrae por algo, siéntese adelante. Si usted piensa que yo me distraigo por todo, no puedo sentarme atrás porque estoy mirando todo, siéntese adelante. Conózcase usted mismo, y lo más importante, no deje que cualquier atmósfera, cualquier situación domine lo que usted en sí, desde antes de entrar por la puerta de la iglesia, usted quería. Que eso no es en sí, que llegué y veo una atmósfera pesada, no voy a conseguir lo que quiero. Usted es el que tiene el control, si se deja dominar por esa atmósfera. Aquí el maestro dio una enseñanza poderosa. Esos escribas, que no tan solo eran escribas, sino personas respetadas. Sabemos que muchas personas se dejan controlar por alguien con influencia. Aunque no estén de acuerdo con algo, hay personas fáciles de manejar. Te puede venir y decir, no voy para la tienda. Pero viene alguien y dice, yo voy para la tienda, pues vámonos. Porque hay gente que se dejan manipular rápido, se dejan manejar. Y esas personas eran personas de autoridad. Y pudieron también manejar también a los que les rodearon. ¿Por qué? Porque eran personas letradas, eran personas respetadas, eran escribas. O sea, los escribas tenían también se pudiera decir, el ministerio de maestros. O sea, eran personas que sabían palabra, y si ellos, vamos a poner el ejemplo, estamos aquí todos reunidos y hay alguien con autoridad al lado suyo, y viene alguien y dice una palabra profética o algo, y esa persona aquí al lado le dice, no, eso no es bíblico. Si tú no te manejas bien y tú no te dejas manipular de eso, puede ser que tú digas, wow, el hombre es de palabra, déjame hacerle caso y no confiar en aquel. Entonces hay personas que son lamentablemente así. Y en ese grupo, en esa casa donde no cabía nadie, por eso fue que entraron al hombre por el techo. Lo más seguro que esos escribas también en su alrededor convencieron a alguna persona, y había una atmósfera contraria a lo que Jesús quería que pasara. Pero la fe de ellos, unidos, juntos, no impidió, y pasó el milagro. Y más que eso, Jesús al final le dijo que se parara, se paró, cogió su lecho y se fue. Y lo más interesante, que Marcos dice que todos, incluyendo los que criticaban, se asombraron y le dieron gloria a Dios. O sea, todo es un propósito. Muchas personas van a criticar, pero al ver la manifestación, el poder, la fe, los milagros, eso es lo que quizás necesitan para entonces creer. Terminando ya con el resumen del estudio anterior, con el cuestionario, voy a entrar en el tema de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Un tema bastante predicado. La hija de Jairo. Hoy terminamos, sí. Este es el tema de hoy. Me voy a basar sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Uno de los temas más predicados
en todas las iglesias y casi todos conocen esa historia. Y un tema poderosísimo porque hay demasiado enseñanza en él. Ese tema, o sea, esos versículos están en los sinópticos, o sea, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Específicamente, Mateo 9 del 18 al 26. Mateo 9 del 18 al 26. Marcos 5 del 21 al 43. Marcos 5 del 21 al 43. Y Lucas 8 del 40 al 56. Lucas 8, versículo 40 hasta el 56. Yo me voy a basar en Lucas. ¿Perdón? Yo quiero realizar información a Lucas, la palabra, Lucas tenía más conocimiento porque Lucas era autor, tenía la palabra más. Sí, y no, y que también le estaba escribiendo a otro público. Y tenía, sí, era un doctor, si mal no estoy, amigo de Teófilo, creo, pero Lucas y Marcos no eran discípulos de Jesús. Solamente de los 4 evangelios, Juan y Mateo eran discípulos. O sea, eran los que estaban al lado de Jesús. Luego, Marcos y Lucas escribieron sobre Jesús, pero no eran que estaban al lado del maestro. Yo en esta historia me voy a basar, aunque voy a tomar de las tres versiones, pero me voy a basar en sí en Lucas. Anteriormente, yo le había contado la historia de Jesús cuando tomó la barca, cruzó a Gadara, libertó al endemoniado, tomó la barca y regresó. O sea, después de esa travesía, que él calmó la tormenta, hizo todo lo que iba a hacer, que era una enseñanza a sus discípulos, todo fue un propósito para que ellos vean que él tenía autoridad para dominar la naturaleza, los vientos y también para sacar demonios. Todo fue un propósito, no fue algo que pasó por pasar. Luego de que Jesús estuviera en Gadara y que libertara al endemoniado, al gadareno, él retorna a Galilea, específicamente a Capernaum. A ese pueblo, en ese lugar, es que él llega. Y dice Lucas, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Jairo, principal de sinagoga, o sea, una persona con autoridad, una persona que dirigía una sinagoga. Oiga lo que le está pidiendo a Jesús. Primeramente lo que hace es que se postra a sus pies. Le ruega al maestro. Pero le está pidiendo algo, siendo él conocedor de la palabra, siendo él judío, siendo él líder de una sinagoga. En estos tiempos aquí en el cristianismo sería el líder de una iglesia. Hizo lo que no hizo el centurión. El centurión le dijo, hey, tú no tienes que entrar. Pero Jairo le dijo, ven a mi casa. Ya ahí podemos ver por qué Jesús dijo, wow, con qué fe tan fuerte tiene este hombre. Aquí en Israel yo no he conocido a nadie así como él. Aquí vemos cómo conocedor de la palabra, Jairo, le rogaba que entrase a su casa. ¿Qué es una sinagoga? Sinagoga viene del griego y quiere decir asamblea. Sinagoga es asamblea o lugar de concentración de gente. Eso es lo que quiere decir
en griego. Ese término no se encuentra en el Antiguo Testamento y todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo empezó a usarse ese término de la sinagoga. Se cree que todo empezó, no es nada seguro, pero se cree que empezaron a reunirse y a llamarle sinagoga después del exilio babilónico, cuando se destruyó el primer templo. Recuerden, todos iban y se congregaban y se reunían en el templo. Cuando pasó la destrucción, Nabucodonosor, todo eso que destruyeron, hubo un exilio. Tuvieron que irse de su tierra. Pero el hecho de que se fueran de su tierra no quería decir que se apartaran de sus creencias, de su Dios. Entonces, se cree que luego de que se destruyó el templo, como no tenían dónde congregarse, empezaron a hacer sinagogas y a reunirse para poder darle culto a Yahweh. Esto luego dio resultado y es una herramienta poderosa para que se le sirva a Dios en cualquier parte del mundo. O sea, por eso ustedes van a encontrar en toda parte de la tierra sinagogas, para que puedan los judíos o aquellos creyentes en esa religión congregarse. El templo era dirigido por los sacerdotes y las sinagogas por judíos laicos, y si había sacerdote presente tenían la misma función que los que estaban practicando. O sea, ya luego que se construyó el segundo templo, eso no invalidó las sinagogas que ya estaban construidas. Lo que no se hacían sacrificios en ellas, como si se hacían en el templo. Perdón, no. ¿Qué es un principal de la sinagoga? O sea, estamos hablando de Jairo y habla de un principal de la sinagoga. Principal de la sinagoga es cabeza o rector de una sinagoga, cuyo deber consistía en perseverar el orden. No, yo lo voy a dar para atrás. Es cabeza o rector de una sinagoga. Es el principal eso es lo más básico. Principal de una sinagoga es cabeza o rector de ella, de una sinagoga. Y su deber es poner orden e invitar a las personas a leer en la asamblea. Él también, parte de su función, invitar a las personas a leer en la asamblea. ¿Recuerdan que Jesús entró a una sinagoga y leyó Isaías? Cuando él entró, un principal fue que le dio la orden el permiso de poder hacerlo. ¿Perdón? Principal dirige la asamblea, pone orden, es el que decide quién es que va a leer, quién es que se va a parar a leer. Sacerdotes. Y la sinagoga por judíos ya no necesariamente de la orden sacerdotal, o sea, le llaman judío laico, no era un sacerdote, pero sí era una persona preparada para hacer esa función. Y también ese rector, o sea, ese principal, era, porque ahí se imponían castigos también a aquellos transgresores, era el que, como el juez, el que decía en esa sinagoga, a fulanito hay que castigarlo, hacerle cualquier cosa que hayan decidido. Él, sí. Continuando con Lucas. Dice, luego de que yo hablé me quedé le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía.
Aquí vamos a ver cómo Dios trabaja en medio de nuestra aflicción. Cuando la niña de Jairo nació, empezó el tormento de la mujer del flujo de sangre. Cuando la niña de Jairo nació, fue que empezó el tormento del flujo de la mujer, del flujo de sangre de aquella mujer. Y el propósito no solamente era sanar a la mujer, sino también resucitar a la niña. Todo fue un plan perfecto. Todo fue un plan perfecto. Cuando la niña nació, empezó el tormento de esa mujer. Continúo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea, esta mujer hizo todo lo humanamente posible, gastó todos sus recursos y ya no tenía otra cosa más que creer en el Maestro. O sea, esto nos enseña que muchas veces nosotros vamos a apelar a nuestras fuerzas para resolver situaciones que tenemos y no vemos solución. Pero Dios, en su misericordia y en su soberanía, permite que tú sigas. Lo permite hasta que tú recapacites. Y muchas veces, como le pasó a esta mujer, abrió los ojos, recapacitó cuando ya no le quedaba nada. Cuando apeló a los médicos, cuando apeló a los curanderos, quien sea, cualquier remedio, cualquier matica, cualquier cosa. Quizás dio viaje a otras ciudades. Gastó toda su herencia, todo su dinero, todo lo que tenía. ¿Perdón? Más seguro. Quién sabe, una persona desesperada puede hacer cualquier cosa. Pero eso todo pasó y fue permitido para que ella abriera los ojos en un momento y reconociera y dijera: es que ya no me queda más nada, tengo que poner mi fe a trabajar, tengo que poner mi fe a accionar. ¿Y quién más que el Maestro? Quizás esta mujer pudo haber sido sana quizás a los meses, al año, pero no lo fue. No porque Dios no quiso, sino porque ella no accionó a la fe de Dios. O sea, nosotros mismos a veces somos los que extendemos nuestro milagro. Nosotros mismos a veces somos los que le ponemos fecha, una extensión que quizás lo tenemos aquí ahora mismo, pero nosotros tratamos de nosotros mismos con nuestra fuerza resolver cualquier situación, cualquier preocupación, cualquier problema en nuestro matrimonio, cualquier problema con nuestros hijos, cualquier problema de salud. Cogemos y pensamos: yo lo voy a resolver. Déjame buscar consejos ahora mismo en Google, en Doctor Google. Déjame ver cómo a fulanita o a fulanito le funcionó. Quizás a mí me funciona. Y dejamos a Dios de último plazo. Lo dejamos de último. Si ella, y eso puede ser lo más seguro, hubiese apelado a Dios desde el principio, hubiese sido sana. Pero todo tiene un propósito. Y Dios no se olvidó de ella. Lo que estaba esperando era el momento específico, el momento indicado para, como se dice popularmente, matar varios pájaros de un tiro, porque eso fue lo que pasó aquí. Continuamos. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella, por su condición, estaba considerada inmunda y debía estar apartada de todo el mundo. El solo hecho de ella acercarse a la multitud, acercarse a ese grupo de hombres, de personas, estaba poniendo en riesgo su vida.
Alguien que la conociera hubiese podido coger y delatarla antes de que tocara el manto. Pero eso no impidió. Aquí vemos el valor. Y en el momento también, en circunstancias que tenemos que accionar sin temor alguno. Ella tenía miedo, pero ese miedo no la dominó. Ella marchó, ella accionó a querer su milagro. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, como quiera se iba a morir. Como quiera se iba a morir. Y ella, con ese temor, con ese temblor, con ese miedo de que la apedreen, de que la sigan humillando, de que la sigan apartando, quizás temor de que el mismo maestro la rechazara. ¿Quién sabe lo que se le pudo haber pasado por la mente a esa señora? Pero eso no impidió de que ella accionara. Ella era judía y por costumbre, lógicamente, conocía la Torá. Y puede ser que en ese momento se aferró a la palabra de Dios, a la palabra que ella conocía. Palabra que está en Malaquías 4. Palabra que está en Malaquías 4. Malaquías 4, versículo 2. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué quiere decir esta profecía de Malaquías? Aquí en Malaquías está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Ella se aferró a la palabra. ¿Por qué? Porque ya había escuchado que él era el Mesías. Pero al mismo tiempo, pienso que también estaba poniendo a prueba al Mesías. O sea, por eso dije, Dios aprovechó esta situación para matar a varios pájaros de un tiro. ¿Por qué poniendo a prueba del Mesías? Porque como Jesús, o no como Jesús, algunos otros antes de Jesús y después de Jesús se proclamaron el Mesías, pero eran Mesías fallidos. ¿Por qué? Porque murieron y todavía están enterrados. Eran Mesías fallidos. Y así como Jesús llegó en ese momento proclamando que era el Mesías, haciendo lo que tenía que hacer, así habían personas anteriores a él. Y ella se aferró a eso, a esa palabra, y dijo: Padre, voy a poner en función tu palabra. ¿Por qué? Porque el sol de justicia, cuando aquí Malaquías dice el sol de justicia, es referente al Mesías. Y cuando habla y en sus alas, que quiere decir en el hebreo, es kanaf, que quiere decir borde. O sea, aparte de que literalmente significa alas de un ave, pero también quiere decir borde. Se pueden usar esas palabras dependiendo del contexto en que se escriba. En su borde traerá salvación. Aquí el escritor puso salvación, pero no es salvación, sino sanidad o curación. ¿Por qué? Porque la palabra que en el hebreo está es marpé, con acento en la E. Eso quiere decir sanidad o curación. Fácilmente, si ustedes en el celular buscan ya sea la versión de King James, la versión de la de Lionel, la versión de cualquier otra versión, ustedes van a ver healing, sanidad, no salvación. O sea, van a ver curación, sanidad. Pero en Reina Valera se escribió salvación. O sea, aquí lo que está diciendo: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Mesías, y en su borde traerá sanidad. O sea, ellos pensaban y creían que cuando el Mesías llegara, en el borde de su manto, en los tzitzí, en los flecos, iba a ver el que tocara, lo iba a sanar. Y ella puso su fe en acción. Y fue y tomó de eso. Tocó
los tzitzi del maestro. ¿Qué son los tzitzi? Tzitzi se escribe T-Z-I-T, 2 veces, tzitzi. T-Z-I-T. T-Z-I-T. Tzitzi. Estos son los flecos del talit. Sus cuerdas y nudos son una representación física de los 613 mandamientos de la Torah. Del talit. Que son 8. 4 de un lado, 4 de otro. El manto, correcto. Entonces, eso tenía una simbología porque le decía a aquellos que lo usaban, recuerda los 613 mandamientos. Aquellos positivos, aquellos negativos, aquello lo que tú debes hacer y aquello que no. Era un recordatorio. Esta palabra, haciendo la gematría, el tzitzi da el número 600, más los 8 flecos, y cada fleco tiene 5 nudos. Sumando todo eso, hace 613, que por eso ellos creen que simboliza los 613 mandamientos. Esta prenda era recordatorio de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Se cree que Jesús utilizó en ese momento el manto, ese manto, ya que en ese, perdón, son 600 y 5 nudos, hace 613. No sumado todos los nudos, sino de un fleco. O sea, ellos hacen esa suma y le da 613. Ahora bien, se cree que el maestro no estaba utilizando el manto de oración en ese momento. ¿Por qué? Porque ese manto de oración era específicamente para orar. El maestro estaba caminando. Lo que sí se cree, porque el maestro era un cumplidor de la palabra, o sea, de la Torah, y obedecía a la Torah en todo sentido. Lo que sí se cree que él usaba por debajo lo que se le llama el talit katán. El talit katán es como lo que usan en algunos países, lo que le llaman pancho, creo que poncho. Eso es una franela, como un poncho, es rectangular, en el centro tiene el hueco para entrar la cabeza, y en la parte de abajo, si yo lo tuviera puesto, solamente se verían los tzitzí afuera. El talí de oración. ¿Qué tiene el tzitzí también en su borde? El talit katán, que también se le llama pequeño manto. O sea, también es catalogado un manto, pero como se le llama pequeño. Eso era obligatorio para todo judío. Es obligatorio usar esa prenda. Sí. Debajo. Y tiene su regla también. Ese talit no se puede poner que toque la piel. O sea, tú primero tienes que ponerte ya sea una franelita abajo, luego te pones esa prenda y luego te pones la de afuera. Entonces, por debajo, ustedes van a notar, si ven fotos de algún judío, van a notar cómo le salen los tzitzí, que son 4 por un lado y 4 por otro. Ese sí era obligatorio. O sea, ese se cree que el maestro era lo que estaba usando y a lo que ella tocó. El que por dentro, no el manto, ya que el manto de oración se usaba para orar. El manto es lo que el maestro en una ocasión dijo: cuando vayas a orar,
entra a tu recámara, cerrada la puerta, no está hablando de una habitación, está hablando del manto de oración. O sea, los judíos cuando van a orar, se cubren con ese manto, cerrada la puerta, a eso era lo que él también se refería. Ahora bien, esa mujer ¿fue la única que tocó los tzitzit del maestro? No. Luego de ella, al parecer, se regó la voz. Y varias personas hicieron eso. Y lo vamos a ver en Marcos 6, versículo 56. O sea, en Marcos esta historia está en el versículo 5. Si cruzan la página en el versículo 6 de Marcos 56, dice la palabra: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, vemos cómo esta mujer movió tantas cosas en lo espiritual y le dio a entender a aquellos que lo rodearon que muchos sacaron beneficio de eso. O sea, el maestro sabían que iba a pasar por una calle y todo el que era inválido, todo el que tenía una enfermedad, rogaba para tocar el borde del manto. Eso sí, para poder recibir su sanidad. También el maestro reprendió en una ocasión a los fariseos por usarlos, pero muy largos. ¿Dónde está eso? En Mateo 23, versículo 5. Mateo 23, versículo 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. El propósito de que ellos hacían eso, cuando el maestro aquí dice filacterías, no sé si ustedes han visto la foto de aquellos ortodoxos que tienen como una cajita aquí en la frente. Si ustedes se fijan, algunos judíos en oración, ya sea cuando están también en el frente del muro, tienen también como una cuerda en los brazos, que ustedes lo ven como enredado, y como una cajita aquí, que en esa cajita tienen mandamientos y palabras de la Torah. Ellos la hacían más grande y los tzitzit muy largos, pero era como para decir: yo lo puedo hacer así porque yo soy justo. Yo lo puedo hacer así porque yo tengo mejor corazón que ustedes, y yo estoy mejor que todos ustedes. O sea, para alardear. Y el maestro en ese momento los reprendió. Ok, continuando en Lucas, dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, tenía que ser Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? El que me ha tocado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí el maestro hace una pregunta, y lo más seguro es que él sabía la respuesta. Pero, a mi entender, habían dos propósitos al hacer esta pregunta. El primero, llamar la atención de los discípulos y enseñarles lo que iba a suceder y cómo opera lo espiritual. O sea, si el maestro sabía lo que estaban anteriormente pensando unos fariseos, quizá en una ventana, por ahí en una puerta, sabía lo que estaban ya maquinando, ¿cómo él no va a saber quién le tocó? Lo que pasa es que hace una pregunta sabiendo la respuesta, pero es con un motivo mayor, un motivo de que atento a lo que va a pasar, porque aquí ahora va a pasar algo. Abran los ojos, el entendimiento, porque así opera lo espiritual. Vean lo que va a pasar. Lo segundo, para provocar a la mujer también a que dejara el temor, a que diera la cara y también confirmara el milagro. Porque la mujer tocó, ella sintió que fue sana, pero se quedó callada, se quedó abajito, se quedó escondida quizá en la multitud. Pero el maestro quería que ella saliera a flote y dijera lo que pasó.
Luego Lucas dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declara delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué fe le salvó? ¿Qué fe dice el maestro que le salvó? La fe que ella tuvo al aferrarse a Malaquías 4, creer que ese era el Mesías, que en sus alas, sí había sanidad. A esa fe que ella se aferró por conocer la palabra, fue salva. A esa fe que el maestro fue la que le dijo que la ha salvado. Continúa Lucas diciendo, estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. En Dios no hay coincidencia. Para eso Dios permitió que esa mujer llegara donde el maestro. Esa mujer catalogada inmunda, sin proponérselo, le estaba dando una enseñanza a muchos. Y la enseñanza principal se le estaba dando al principal de la sinagoga. Aquel religioso, aquel conocedor de la palabra, aquel que algunos dicen que antes de eso era contrario a Jesús, porque Jesús sanaba en los Shabbat y era, segúnmente, con creencia de ellos, prohibido. Se cree que Jairo era uno de esos, pero tuvo que doblegarse, tuvo que dejar a un lado su orgullo para poder para que el maestro salvara a su única hija. En nuestro alrededor van a haber personas de confianza que te van a decir: ya deja de orar, ya deja de clamar, ya es demasiado tarde, ya el tiempo pasó. El que fue donde Jairo, era un conocido. El que fue donde Jairo era alguien de la casa de Jairo, que fue donde él y le dijo: oye, ya no molesta el maestro, ya se murió, no hay más nada que hacer. Así mismo van a haber personas a nuestros alrededores que te van a decir: hey, ya el tiempo pasó. Y tú todavía sigues orando por eso, no, es que ya no hay más nada. Y que tú sigues orando por ese hombre y mira cómo te trata. Ya ese no lo cambia nadie. Que tú sigues clamando por tu hijo, por tu hija, por tu finanza. Ponte a hacer otra cosa. Búscala por otro lado. Porque ya Dios no te va a oír. Van a encontrar personas de esa manera. ¿Cómo? Exacto, la mujer de Lot. Van a haber personas, y usualmente son personas que nos conocen. Son personas que tienen nuestro aprecio, que confiamos, que están en nuestro diario vivir, en nuestro alrededor. No. Claro que no, aquí no. No, usualmente, cuando yo digo de esa persona, usualmente cae primeramente en la familia. Amistades, personas que van a estar en tu alrededor, porque si viene un cualquiera, tú no en caso le haces. Pero cuando alguien conoce tu situación, como la que conocía el hombre, y fue donde Jairo, y delante del maestro le dijo: güey, ya no hay más nada. Pero lo importante es que Jesús está ahí, que el Espíritu Santo está ahí, para decirte: güey, despierta, mírame a mí. ¿Ya tú viste lo que pasó con la mujer? ¿Tú viste? Ese fue el propósito. Solamente cree, solamente ten fe. Eso fue lo que el maestro le dijo. El maestro le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. El Espíritu Santo te va a decir a ti: oye, no crees en nada de eso. Enfócate en lo que ya yo he hecho contigo mismo anteriormente, en los milagros que ya yo te he hecho a ti, en los milagros que tú has visto, en los testimonios que tú has escuchado, en la palabra mía, en la palabra de Dios. Enfócate en eso y olvídate de lo que van a decir. Solamente cree. El maestro fue rápido, escuchó, le dijo: güey, no escuche,
atento, deja el miedo. El miedo te va a hacer fracasar. El miedo te va a quitar esa fe. Te va a hacer que esa fe sea floja. El miedo no te va a hacer ver el camino que tú debes de verdad continuar. Y por eso el maestro actuó rápido y le dijo que crea. Luego, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. En este versículo que le leí, para poder entenderlo con más claridad, hay que ir a Marcos. ¿Por qué? Porque aquí literalmente dice que Jacobo, Juan y Pedro, más los padres, entraron a la casa y que el maestro no quería más nadie. Pero luego dice, que eso a mí me causó como que no me cuadra, que lloraban y hacían lamentaciones por ella. Y cuando él dijo que no lloren, que la niña está muerta, que no está muerta, sino que duerme, se burlaban de él. O sea, si uno lo lee rápido, uno lo que dice, ¿y quién era lo que se burlaba? Porque si estaban solo ellos 5 en la casa, eran los apóstoles, eran los padres de la niña. ¿Cómo ellos se pudieron burlar de eso? Entonces, para poder entender, y esa es la importancia de leer los sinópticos, en Marcos 5:37 te explica con más claridad. Dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Esa persona que estaban lamentando y llorando mucho, se le pagaba. Eso era una profesión, no era algo que ellos lo hacían así. Eran personas que se le pagaban para llorar, para hacer lamentaciones, lo que sea que había que hacer. Luego dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? O sea, él está hablando a todo aquello que estaban haciendo el show. La niña no está muerta, sino duerme. Y ellos se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, entonces tomó al padre, tomó a la madre, y tomó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y entonces pasó el milagro. Entonces vemos cómo, le quise traer esto, porque vemos cómo podemos entender mejor una historia y no dejar lagunas en la lectura, usando los sinópticos, aquellos otros pasajes que están en los otros libros. Luego continúa: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. No sé si fue Marcos, dice Talita Cumi, que eso es eso mismo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese a comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque todavía no era tiempo de que todo el mundo conociera que él era el Mesías. Porque mientras más gente conocía eso, iba a poner más difícil ese trayecto que todavía le faltaba por caminar a Jesús. Él le pidió eso para que no entorpecieran lo que restaba. Importancia de comparar los textos sinópticos. Por ejemplo, Mateo no menciona el nombre de Jairo. Marcos y Lucas sí lo mencionan. Mateo solamente menciona principal. Hay que entender un poco esto, y es que ellos no escribieron eso para nosotros. Ellos escribieron eso para ese entorno, para esa época, para ese grupo, que el que lo leía sabía lo que estaba leyendo. Mateo no especifica que era principal de una sinagoga. Marcos y Lucas sí lo hacen. O sea, Mateo solo dice principal, no dice principal de una sinagoga. Mateo no dice tampoco la edad de la niña.
Marcos y Lucas especifican que tenía 12 años. Y por último, Mateo escribe que la hija de Jairo murió cuando éste se encuentra con Jesús. Pero Marcos y Lucas dicen que ella estaba agonizando. O sea, Mateo lo que hace es, como dije al principio, él va al grano. Él va a lo que en verdad pasó, porque él conoció la historia como terminó. Entonces lo que puso, que ella murió, porque en verdad la niña luego muere. Pero en Lucas y Marcos vemos cómo ellos especifican que en el momento que Jairo aborda a Jesús, la niña todavía estaba agonizando, por lo menos eso es lo que él creía. En esto, ya culminando por hoy, y también por esta serie, debemos siempre, y es lo principal, aferrarnos a la fe. Si hubiese continuado, no termino, quién sabe, porque de la fe hay demasiado que hablar. Hay demasiado texto bíblico que abordar y que conocer. Y en cada uno de ellos vamos a ver un punto de vista diferente. En ella, en la mujer del flujo de sangre, vimos cómo ella no le importó nada. Cómo ella se aferró a lo que había leído en la palabra, en la Torá. Cómo ella había guardado esa enseñanza de que ese Mesías iba a traer esa sanidad en el borde del manto. Y cómo ella se aferró a eso. Cómo ella se aferró. Y así mismo nosotros debemos de aferrarnos a la palabra. Toda la palabra tiene un significado específicamente en el momento en que estemos atravesando cualquier prueba. Cualquier prueba que estemos atravesando, vamos a encontrar una solución en ella. Yo aquí estoy dando esto, pero cuando yo estaba haciendo el estudio, yo dije, wow, eso me conmovió. Ese estudio que dije ahora, a mí me conmovió. Inclusive tuve que aguantarme, porque yo estaba trabajando. Y mientras escribía lo que estaba haciendo, y venían clientes, tenía que aguantarme, porque lo que yo sentía era el Espíritu Santo hablándome a mí personalmente. Todos tenemos pruebas, y el que no la tiene, la va a tener. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él, en ese Maestro, en ese Rey de Reyes. Porque en Él es que vamos a encontrar todo. Vamos a encontrar esa sanidad, vamos a encontrar la respuesta a nuestra situación. Sigamos hacia adelante. Vamos a seguir escudriñando la palabra, encontrando nuevas cosas, pero no permitan que el entorno, no permita que la multitud, no permitan del qué dirán, no permita de aquel que llegue y te susurra al oído, ya ríndete, entorpezca lo que Dios ya tiene para ti. Sigamos hacia adelante, como dice el dicho, sin mirar atrás, porque largo camino a cada uno nos resta. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Padre amado, mi Dios, por este tiempo, por el privilegio, Señor, mi Dios, de poder, Padre amado, escudriñar tu palabra, mi Señor, mi Dios, y traer esta enseñanza, Padre amado, que se quede en nuestro corazón. Que tú, mi Dios, en cualquier momento, ya sea años, Padre amado, meses, de aquí ahora allá, mi Dios, tú puedas traer a memoria, mi Dios, lo que se haya aprendido, lo que se haya quedado en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, Padre Santo. Y poner eso, mi Dios, tu palabra, mi Dios, ponerla en función. Aferrarnos a ella, Padre amado, y seguir creyendo en ti. Porque van a haber situaciones, Padre Santo, que van a tratar de hundir la barca, que van a tratar, Señor mi Dios, de entorpecer el milagro, que van a venir atmósferas, Padre Santo, pesadas a nuestro alrededor, pero conociendo tu palabra y conociendo cómo tú trabajas, tú te mueves alrededor de ellas. Tú atraviesas cualquier barrera, Padre amado, siempre y cuando, mi Dios, pongamos nuestra fe en ti, Padre Santo. Te presentamos esto, mi Dios, y también a cada persona, a cada niño, a cada joven, Padre amado, que podamos todos, al salir de aquí, llegar bien a nuestro destino, a nuestro hogar,
Padre Santo, y que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en